Bueno, hoy vamos a ver la unidad número uno, que corresponde a semiología general. Está dividida en cuatro partes principales. Hay tres que vamos a ver ahora y la última parte, que corresponde a diagnóstico, la iremos viendo a medida que pasen las clases con los diferentes tipos de sistemas que tenemos que realizar. Bueno, tenemos primero qué es la semiología médica, qué es la historia clínica y cómo realizar un examen físico adecuado. Teniendo en cuenta lo que es la definición de semiología médica, sabemos que eh, es el estudio de los signos y los síntomas por parte de un paciente. Y ahora hay que definir qué es un signo y un síntoma. Teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que un signo es algo que nosotros podemos encontrar en un examen físico, ya sea observándolo o preguntándolo. Y el síntoma corresponde a algo que el paciente está padeciendo. Por ende, nosotros tenemos como ejemplos de signos, podemos ver disneas, podemos ver edemas, podemos ver hematomas, podemos ver eritemas, etc. Como ejemplo de síntomas, todo lo que refiere a un paciente, el dolor, la fiebre, el dolor de cabeza, las náuseas, etc. Entonces, teniendo en cuenta un signo y un síntoma, podemos definir un síndrome. Y un síndrome puede tener diferentes causas, pero todas con más o menos los mismos signos y síntomas. Como ejemplos podemos tener síndromes, por ejemplo, de dificultad respiratoria, que puede incluir una disnea, un tiraje intercostal, una cianosis, una ictericia o un síndrome ictérico, que puede incluir el aumento, o sea, el colorido amarillento de la piel, de los ojos, podemos tener urobilia, que es el color amarillento de la orina, y todo eso son signos y síntomas que determinan un síndrome. Segundo, ¿cómo vamos a clasificar a los síntomas? En cuatro tipos: generales, específicos, patognomónicos y prodrómicos. Los generales son aquellos que están casi siempre en casi todas las patologías. Por ejemplo, la astenia, que es cuando tenemos una debilidad muscular para realizar cosas, que suele estar en todas las patologías. La fiebre puede ser otro síntoma general, de las infecciones. De tipo específico es cuando es solamente de un sistema, por ejemplo la tos, del sistema respiratorio. El patognomónico es cuando ya es característico no de un sistema, sino de una enfermedad. Como patognomónico podemos decir, como un ejemplo, la hematuria, que corresponde a sangre en orina, es patognomónico de una enfermedad renal, que puede ser un infarto renal o un tumor renal. Y a nivel prodrómico son síntomas que empiezan antes de que la enfermedad aparezca. Por ejemplo, teniendo en cuenta una migraña, los síntomas prodrómicos serían las auras, que son las visualizaciones de estrellitas, oler cosas medias horribles que lo determinan los pacientes que tienen migraña, sentirse así como abombados. Son todos síntomas prodrómicos de la migraña. Bueno, esto es para que lo lean tranquilos. Esto se lo van a encontrar mucho, y lo van a escuchar mucho también en el ambiente. Se los pongo como para que sepan más o menos qué puede llegar a significar cada cosa, aunque ustedes nunca hayan leído el término. Por ejemplo, itis, todo lo que termina en itis significa inflamación. Faringitis, inflamación de la faringe. Peritonitis, inflamación del peritoneo. Una miocarditis, inflamación del miocardio. Todo lo que termine en oma significa tumor: teratoma, lipoma, miosarcoma, adenocarcinoma, carcinoma, etc. Rea significa secreción. Leucorrea, que es secreción vaginal. Rinorrea, que puede ser a nivel de la nariz. Algia, todo lo que produzca dolor. Una mastalgia es un dolor mamario. Una gonalgia es un dolor de rodilla. Y después tenemos plegia, oide, pseudohiperi, que no son muy importantes, pero en tema de lo que es los primeros cuatro que dijimos, tienen que saberlo bien. Bueno, siguiendo con esto, vamos a pasar a la segunda parte, que es la historia clínica. La historia clínica es todo un documento legal que pertenece al paciente, y es en donde cada profesional tiene que completar de forma
ordenada, completa, todo lo que se le ha realizado al paciente, desde cómo se llama, en qué fecha consulta, qué enfermedades tiene, cuál fue el examen físico realizado, cuál es el resultado de ese examen físico, qué tratamiento se realizó y la forma de alta del paciente. Entonces podemos tener 4 momentos que son muy importantes dentro de lo que es una historia clínica. Primero es juntar los datos. Segundo, de esos datos determinar cuáles son los importantes para nuestra labor. Tercero es interpretar los datos y darle una jerarquía. Y por último, determinar una conclusión. Así vamos a tener que los componentes de una historia clínica completa, tenemos todos estos que están hacia la derecha. La anamnesis, que corresponde a la entrevista. El examen físico, que es lo que van a hacer ustedes. El diagnóstico, el tratamiento. Y en el caso que sean pacientes que estén en camas frías o que estén internados, cuál es la evolución que tienen. Los anexos son los estudios a realizar. Pueden ser estudios de imágenes o pueden ser estudios de laboratorio. Y por último la epicrisis, que es cómo el paciente se da de alta. Bueno, con el tema de la anamnesis sabemos que es el interrogatorio. Tiene que ser de forma directa, si lo podemos con el paciente, e indirecta en el caso de que sea realizada por alguien que esté con el paciente, sea familiar o no. Tenemos que hacerla de la forma más respetuosa posible. Porque generar una buena relación con el paciente hace que el paciente esté predispuesto a hablar o responder cualquier pregunta que ustedes les quieran hacer. Así que por ese lado, mientras más información nosotros saquemos al paciente, es mucho mejor para la realización de un diagnóstico y un tratamiento de la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Es más o menos lo que está acá en pantalla. Primero, lo que es la identificación es todo lo que tiene que ver con los datos filiatorios del paciente. Segundo, el motivo de consulta, por qué está viniendo el paciente. Tercero, es más o menos semiografiar lo que vendría a ser el motivo de consulta. Cuarto, es hacer un examen físico completo por cada sistema. Y quinto, determinar qué antecedentes tiene el paciente. Lo vamos a ver un poco más detallado. Número 1, identificación. Bueno, nombre del paciente, edad, documento, obra social, estado civil, etc. Segundo, ¿qué es lo que trae el paciente a la consulta? Bueno, tienen que poner ustedes en historia clínica tal cual el paciente se los dice. Si dice el paciente que tuvo un corte, ponen corte en tal lado. Si lo picó algo, tienen que poner picadura en tal lado y así. Tercero, semiografiar bien lo que le está contando el paciente. Si les dice que tuvo un traumatismo, preguntarle cuándo lo tuvo, qué estaba haciendo, si hay algún síntoma asociado, si estaba con alguien o no, si aumentó la intensidad del dolor. Entonces hay que semigrafiar bien el motivo de consulta del paciente. ¿Cómo se hace una buena semiografía? Con estas 7 cosas de acá. Preguntamos estas 7 cosas siempre, entonces nosotros podemos determinar o sacar mejor la información de un solo síntoma. ¿Cuánto lleva de evolución? ¿A dónde está localizado? ¿Si está irradiado o no? Tercero, ¿cuál es el tipo del dolor que tiene? ¿Es un dolor quemante, opresivo, eléctrico, etcétera? 4, ¿cuál es la intensidad del 1 al 10? 5, algo que lo agrave y que lo mejore. 6, si está todo el día o si es algo que va y viene. Y 7, si hay algún otro síntoma asociado. Pasamos a un examen físico detallado de cada sistema. Esto solamente en el caso que sean pacientes estables. Si acuden a un paciente que está en una consulta de emergencia, no hace falta hacer todo completo. Solamente con el sistema que nosotros tengamos prioridad. Bueno, con el tema de los antecedentes es todo lo que tiene el paciente desde antes del motivo de consulta. Lo dividimos en 3 partes, que son los personales, los hábitos y los antecedentes familiares. Dentro de los personales, acá pusimos varios, pero los más importantes son los patológicos, es decir, qué enfermedades tiene el paciente, los alérgicos, si es alérgico a algún medicamento, alimento, sustancia, y los farmacológicos, es decir,
si tiene una enfermedad, qué medicamento toma y si está controlada o no la enfermedad. Después tenemos todos los otros si queremos hacerlo completo, pero no hace falta. Bueno, con los hábitos, preguntar principalmente lo que es la catarsis y diuresis para ver el hábito intestinal y el hábito urinario. Todo lo otro es más de consultorio, de internación. Los antecedentes familiares corresponde, es muy importante preguntar sobre la familia del paciente porque hay muchas enfermedades que tienen mucha base genética hereditaria. Entonces si ustedes tienen una enfermedad que puede llegar a tener una base genética hereditaria, hay que preguntarlo con familiares siempre que sean de línea de sangre directa. Bueno, una vez hecho eso, tienen su historia clínica dentro de lo que son los datos y demás, más o menos completa. ¿Qué viene ahora? El examen físico. ¿Cómo se realiza un buen examen físico? Comenzando primero con los signos vitales, obviamente. El examen físico por signos vitales incluye la tensión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura y la glucemia. En cuanto a presión arterial sistólica y diastólica, tienen que saber los límites normales. En un paciente adulto, la tensión arterial diastólica normal es de 60-80 milímetros de mercurio, la sistólica de 80 a 120 milímetros de mercurio. A partir de ahí vamos a tener alteraciones tipo hipotensión por debajo de 80 sistólica o 60 diastólica es hipertensión, ¿sí? La hipertensión a partir de 140 para arriba de sistólica. Frecuencia cardíaca y pulso, que es lo mismo, aunque se define de forma diferente. Taquicardia y bradicardia cuando hablamos de frecuencia cardíaca, taquifigmia y bradifigmia cuando hablamos de pulso. Tercero, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que el paciente tiene elevaciones torácicas que corresponden a ventilaciones. Pueden ser taquipneas cuando están por encima de 20, bradipneas cuando están por debajo de 12. Saturación de oxígeno normal en pacientes de 94 para arriba a 99. Y la temperatura, donde podemos tener la hipotermia, la febrícula, la fiebre y la hipertermia. Y lo que faltó acá fue la glucemia, que los valores normales son de 70 a 110 miligramos sobre decilitro de sangre. Bueno, el examen físico básico incluye 4 cosas, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Generalmente van en ese orden y en algunos casos, en algunos sistemas se reacomoda un poquito, pero siempre más o menos tienen la misma base. Bueno, la inspección obviamente empieza cuando nosotros estamos empezando a hablar con el paciente. Ya vamos observándolo y vamos viendo qué es lo que le puede llegar a motivar la consulta. Bueno, siempre tratar de realizarlo en un lugar lo mayor iluminado posible, porque hay veces que se nos pueden escapar cosas y a veces incluso al paciente se le pueden escapar cosas. Segundo, una vez que hicimos inspección, hacemos la palpación. Teniendo en cuenta el lugar de dolor o el lugar de motivo de consulta del paciente, vamos a palpar. Según algunos sistemas, algunos pueden ser con palpación manual, bimanual de forma simétrica, de forma asimétrica, de forma simultánea o no. En algunos puede ser de forma digital, como el examen respiratorio. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo según el tipo de sistema a realizar. Bueno, en palpación vamos a ubicar todo lo que a nosotros nos llamó la atención en la inspección, ya sea una deformidad, un hematoma, un hundimiento, etc. Cualquier cosa de eso lo vamos a palpar. Tercero, percusión, principalmente en aparato respiratorio y en algo de abdominal. Se realiza con la mano hábil, es la percutora, y la no hábil es la que va a ir apoyada sobre el plano del paciente. La segunda imagen en la derecha es cómo se tiene que percutir, apoyando la tercera y segunda falange, la mano no hábil, generalmente del tercer dedo, y percutiendo en el nivel del cuerpo de la segunda falange. Por último tenemos la auscultación, que es lo que nosotros vamos a escuchar, generalmente con el estetoscopio.
para poder definir cuáles son los ruidos que nosotros podemos llegar a encontrar y poder determinar de que esos ruidos sean normales o patológicos. Bueno, el examen físico por regiones, una vez que nosotros tenemos un paciente estable, podemos realizarle un examen físico completo. Ese examen físico completo incluye todos los ítems que están al costado. No hace falta en emergencias que utilicen todo esto para realizar, como ya dijimos, solamente el sistema que nos compete, pero en el caso de que estén con un paciente estable, se puede realizar un examen físico completo. Bueno, esto vamos a hacer una mirada rápida de qué es lo que se hace en cada sistema. Por ejemplo, en cabeza y cuello, que es la inspección que vamos a realizar, determina cuál es la simetría que tiene la cabeza y el cuello, si hay un aumento o disminución de tamaño en alguna parte, si hay un tumor, una deformidad, algún cambio en la coloración, etc. Segundo, que vamos a palpar principalmente las asimetrías o cambios de tamaño que hayamos encontrado, y podemos incluir dentro de la palpación los pulsos carotídeos o temporales. Tercero, percusión no realizamos, y auscultación en el caso de las carótidas, solamente en el caso que estemos buscando algún soplo producido por alguna disminución del diámetro de las carótidas. Bueno, hablando de tórax y cardiopulmonar, generalmente se inspeccionan juntas si tenemos tiempo. En cuanto a lo que es la inspección, siempre es ver la forma, si es asimétrico, si presenta deformidades, hundimientos, cambios en la coloración. Acá tienen ejemplos de lo que pueden llegar a encontrar en una inspección. La primera foto es un pecho excavado, que es por una deformidad del esternón. El segundo, que es un tórax en tonel, ven que está aumentado de diámetro, tanto en diámetro anterolateral como de costado. Esto se produce en pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC o insuficiencias respiratorias crónicas, donde al tener una baja saturación se empiezan a utilizar los músculos respiratorios accesorios y el paciente ensancha todo lo que son los músculos intercostales y se produce ese aumento de los diámetros torácicos. Tercero, un pecho de paloma, también otra deformidad del esternón. Bueno, percusión. A nivel pulmonar, la percusión es muy importante porque nos determina qué tipo de ruidos tenemos al transmitir una onda vibratoria hacia el interior. Siempre se realiza desde arriba y, bueno, como dijimos anteriormente con la técnica, la mano que va a ser percutora va a ser la hábil, ¿sí? Siempre vamos a ir percutiendo dentro de los espacios intercostales, no sobre las costillas, y podemos ir comparando primero de un hemitórax a otro, o hacer todo el campo hemitorácico y después cambiar hacia el otro lado. Y se puede hacer tanto de forma anterior como de forma posterior y lateral. Acá tienen el ejemplo de lo que vendría a ser un estetoscopio. Se los pongo para que conozcan cuáles son las partes de un estetoscopio. Y acá tenemos a nivel focos aórticos, pulmonares, tricúspidos y mitrales, que son los focos cardíacos. Aórtico y pulmonar lo vamos a ubicar a nivel del segundo espacio intercostal, el aórtico del lado derecho, el pulmonar del lado izquierdo, el tricúspido también del lado izquierdo pero a nivel del cuarto, y el mitral a nivel del quinto espacio, línea hemiclavicular izquierda. Estas disposiciones están determinadas por la ubicación anatómica de las válvulas, aórtico pulmonar, tricúspido y mitral. Acá tenemos los focos auscultatorios pulmonares, como dijimos, siempre de arriba, y podemos ir comparando un espacio intercostal de un lado con el del otro, o hacer todos los espacios intercostales de un hemitórax y luego del otro. Bueno, a nivel abdominal, que es lo que vamos a ver, generalmente deformidades. Podemos tener hernias, podemos tener ascitis, podemos tener tumores, podemos tener obesidad. Son todos cambios abdominales. Debido a que es una zona bastante grande y con bastantes órganos, es más frecuente encontrar deformidades a nivel abdominal. Bueno,
teniendo en cuenta la topografía abdominal, tienen que saber qué órganos hay en cada ubicación para poder determinar más o menos cuál sería la causa del dolor abdominal en el caso que tuvieran un dolor abdominal. A nivel del hipocondrio derecho sabemos que está el hígado de la vesícula biliar, la cabeza del páncreas y una parte del duodeno. A nivel del epigastrio sabemos que está la parte medial izquierda del hígado. Tenemos un tercio del estómago, el cuerpo del páncreas y el duodeno. A nivel del lado izquierdo tenemos la otra parte del estómago, un poquitito de la cola del páncreas y la parte final del colon transverso y la parte inicial del colon descendente. A nivel del flanco derecho solamente tenemos colon ascendente y tenemos un poquitito más abajo del flanco derecho, pero retroperitoneales los riñones del lado derecho, del lado izquierdo, flanco de izquierdo. El mesogastrio umbilical solamente parte digestiva, intestino, hígado y colon. Fosa ilíaca derecha, zona del apéndice. Fosa ilíaca izquierda, zona del colon descendente. Y a nivel del hipogastrio, colon sigmoides, recto y ano. Fosas ilíacas izquierda derecha, en mujeres también encontramos los ovarios. Bueno, en la primera foto estamos haciendo una palpación bimanual, simultánea y simétrica a nivel abdominal. En la segunda foto una percusión, en la tercera foto una auscultación. Y esto está desordenado a propósito para que sepan que, por ejemplo, a nivel abdominal, nosotros hacemos primero una inspección, luego lo que dice la teoría es la palpación, pero no hacemos palpación en este caso, sino que hacemos auscultación primero. Porque si nosotros tocamos el abdomen, modificamos los ruidos hidroaéreos, entonces eso me afectaría el examen físico. Así que primero escuchamos y después tocamos y percutimos. Bueno, a nivel de las extremidades tenemos un montón de cosas para ver. Generalmente en emergencias se evalúan las inspecciones a nivel de los traumas, deformidades, luxaciones y demás. Pero también pueden tener consultas por cosas un poco menores, como son las infecciones, las insuficiencias venosas y las deformidades traumatológicas tipo artrosis, artritis reumatoide. Palpación, generalmente palpación de la zona del dolor o palpación de la zona de vascular periférico, buscando pulsos periféricos. Bueno, la auscultación de extremidades no se realiza. Y por último tenemos una imagen de cómo estamos explorando las extremidades con maniobras específicas para cada patología. Eso lo vamos a ver en la clase de Soma. Bueno, y por último vamos a tener los diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico? Es cuando yo sumo mi síndrome, inicialmente sumo el signo, el síntoma, evalúo más o menos qué puede ser un síndrome, hago un examen físico, evalúo más cosas y si el examen físico concuerda con mi síndrome puedo evaluar un diagnóstico. Pero ese diagnóstico, a menos que yo tenga pruebas de comprobación, laboratorio, imágenes y demás, siempre va a ser un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo se llega con todas estas deducciones e hipótesis y podemos tenerlo o diferenciarlos de otros síndromes, más o menos pensando por qué es lo que yo pienso y no es otra cosa. Eso sería un diagnóstico diferencial, cuando tengo varias causas, posibles causas de lo que está sufriendo el paciente. El diagnóstico definitivo se determina con los estudios y el diagnóstico etiológico, en el caso de que, por ejemplo, sea una infección, se hace solamente con urocultivos, hemocultivos, cultivos bronquiales, etc. Ahí entre paréntesis tienen un ejemplo un poquito más fácil para que lo puedan entender. Bueno, en cuanto a lo que es esta clase, es una clase muy general, muy básica. Las demás clases van a ser un poco más extensas. ¿Qué es lo que tienen que saber de esta clase? Primero que nada, ¿qué es la semiología? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Ejemplos de cada uno y qué es un síndrome.
Segundo, qué es una historia clínica y más o menos cómo está conformada. Tercero, qué es el examen físico y cómo se realiza. Cuarto, tienen que saber interrogar y semiografiar bien un síntoma con las 7 cosas que les dejé indicadas. Bueno, determinar qué es lo más importante de un examen físico, es decir, el examen físico que nos importe en el momento. Bueno, los signos vitales, obviamente, tienen que saberlo y saber tomar bien un signo vital. Y por último, que es lo más importante en un paciente, sea cual sea la causa, es la auscultación cardíaca y la auscultación pulmonar, para poder determinar de que esos órganos estén funcionando bien y que no tengamos ninguna otra alteración aparte de la cual el paciente está consultando. ¿Sí? Espero que la clase les haya sido de utilidad. Cualquier duda y consulta, vamos a estar disponibles en el Google Classroom. Y bueno, espero tengan buena semana.